Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Seguimos adelante, amigos, y bueno, nos estamos quejando del clima, pero es algo habitual. Casi te sale un furcio, ¿eh? No, ningún furcio. Estoy tratando de entender el clima. Ahí va, estamos tratando de entender el clima porque está junto con nosotros Shelly Petit en su columna de Construyendo Naciones. Y hoy vamos a hablar del tema la unión, como unidad, ¿verdad? Ese era ese, ¿no? Unidad con unión. Al revés. Sí. Suena Decí lo que quieras. Suena repetitivo, pero no. Hay una diferencia en estas palabras. ¿Cómo sería entonces? Unidad con unión. Ahí así va. se llama. Y bueno, Dice que lo va a decir cantando. sí, porque tenemos, ahí va. Y no es Unión de Santa Fe, ¿no? No, tampoco. No, que lamentablemente no hizo Quedó nada. afuera. Se quedó afuera. Bueno, Shelly, llegó justito, llegó Sobre la hora. corrida, sobre la hora, pero bueno, así es el día. Todavía no le agarró la mano a los ómnibus, decía. Sí, no, es que la verdad, A veces bueno, sí, a veces. el transporte de Uruguay. A veces como el clima de Uruguay. Dice que yo lo que le estoy enseñando es que tienes que salir con una mochilita con ropa de invierno y verano. Todo junto. Depende de lo que como va pintando el clima al mediodía, Una valija. se cambia y a la tardecita se tiene que volver a abrigar. Ah, ¿no? es una locura. Bueno, Shelly, vamos a ver este tema porque cuando uno dice que la unión hace la fuerza, ¿qué significa? No digo, es un dicho, ¿no? Pero en el sentido de que ahora me habla de la unidad como unión. Ujú. Entonces, como que debería ser algo implícito, ¿no? Pero no, a veces no sucede eso, ¿no? Exactamente, debería ser implícito. Deberíamos, cada vez que nos unimos a algún proyecto para lograr un objetivo, deberíamos unirnos internamente y externamente, pero muchas veces nos unimos solamente para ciertas ideas, quizás a veces nos unimos externamente, pero internamente hay como otras intenciones en cada una de las personas que participan parte de esta unión. Entonces por eso hablamos de que el séptimo principio, o sea, después que aprendimos los otros 6, después que aprendimos la idea cristiana de Dios para las diferentes áreas, para la economía, para la familia, para la educación, para toda área de la sociedad, comienzo a autogobernarme bajo esos principios que estoy aprendiendo, desarrollo carácter, me uno a otras personas que también están desarrollando carácter, nos unimos en una forma de gobierno bíblica, decidimos plantar la semilla y comenzar a educar a todas las demás personas alrededor. Pero entonces llega este momento en el que como nación o como iglesia yo necesito cumplir con este último paso, que es vamos a unirnos para accionar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la unidad y la unión? La unidad es interna, la unión es externa. Yo puedo estar unida internamente, por ejemplo, nosotros estamos unidos internamente a la Iglesia de Cristo Universal en el mundo entero. ¿Okay? La universal no. Bueno, no a esa universal. Aclárese. Con el vasito mejor, con el vasito a la Iglesia agua. de Cristo en el mundo. Ahí va. Claro, con el vasito de agua estamos unidos. Estamos unidos internamente en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo Dios, unidos a la iglesia en Ucrania hoy, por ejemplo, ¿ok? No estamos unidos externamente porque ellos están en aquel lugar, nosotros acá, pero por ejemplo cuando estalló la guerra, ¿qué hacíamos nosotros como iglesia? Orábamos por ellos, orábamos por nuestros hermanos allá. Estamos unidos internamente, pero para que se produzca un cambio yo necesito no solamente estar unida en pensamiento y en idea, o sea en lo interno, sino que necesito también estar unida externamente. Entonces en este caso, nosotros cada vez que venimos acá a este espacio radial, nos estamos uniendo internamente porque estamos intercambiando ideas, principios, o sea, cosas que van internamente. Pero también nos unimos externamente para enseñar a los oyentes, a las otras personas que nos están escuchando y sembrar la semilla en cada uno de ellos. Es decir, nosotros estamos practicando este principio de unidad con unión. Si queremos ver como iglesia el cambio en nuestras naciones, que necesitamos como iglesia pasar de esa unión interna que la tenemos y que realmente también toca mejorar, ¿no? Porque realmente no estamos en Latinoamérica no estamos muy unidos
como cuerpo de Cristo. O sea, nos separamos mucho en denominaciones, en casas de congregación, cuando la Biblia habla de que es una sola iglesia. ¿En qué corriente? Si es de la profética, de la apostólica. Exactamente. Entonces hay muchas divisiones dentro de nosotros como cuerpo de Cristo, ¿no? Pero lo que el Señor deseaba, lo que dijo justo antes de ir a la cruz, Él oró por nosotros y que decía, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces yo trato siempre de hablar con mis amigos y no hablar de las iglesias, sino de hablar de las casas de congregación. Tú te congregas en X lugar, yo me congrego en este lugar, esas son nuestras casas de congregación, pero juntos somos la iglesia de Cristo en la ciudad, la iglesia de Cristo en el país. Para ir cambiando esta idea de cero, de sentirnos parte de un mismo cuerpo. Entonces, cuando la iglesia logra esa unidad interna, aunque esté reunida en diferentes casas de congregación, pero nos unimos internamente en la fe, en el mismo Dios en el que creemos, en el principio y en este deseo de hacer de nuestras naciones más libres, entonces comenzamos también a unirnos externamente con diferentes personas, diferentes programas, diferentes acciones. Por ejemplo, nos unimos para Movimientos Pro Vida, que personas de diferentes casas de congregación y aún con personas no cristianas nos unimos con abogados, con los diputados que están a favor de la vida, o sea, con diferentes movimientos pro vida, nos unimos externamente con ellos para lograr un cambio en eso que deseamos hacer. Pero en general para lograr que todos estos 6 principios anteriores que estuvimos enseñando logren y produzcan un cambio completo en el país, necesitamos primero cambiar el pensamiento, ¿no? Porque si no cambias el pensamiento, ¿cómo vas a estar unido internamente a alguien que... O sea, tú puedes querer que tu nación tenga una forma de gobierno más libre, pero si la persona cristiana con la que vas a trabajar cree en el socialismo, se unen externamente, pero internamente nada que ver. Están muy lejos. Exactamente. Es como lo mismo que dice la Biblia, andarán dos juntos si de acuerdo no estuviesen. O sea, necesitas estar unidos más allá de lo que es propiamente dicho, decir, bueno, estoy unido y listo. Hay una unión más interna, ¿no? Ajá, mucho más profunda. Algo más integral, ¿no? Exactamente. Mucho más integral, o sea, no solamente me uno en un contexto externo para lograr algo, sino que tiene que haber una visión, un mismo sueño, el mismo deseo. Pasa que dicen, me uno porque de lo que hay, bueno, es lo más, digamos, ¿no? Sí. Es lo que se acerca más a lo que yo pienso, por eso me uno a esta propuesta. Ajá, exactamente. ¿No? Muchas veces votamos así. Claro, bueno, muchas veces. Lo más parecido a... Bueno, lo que yo haría o mis principios es esto, pero no quita que estés unido a eso, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos como iglesia, suena sencillo, es como el más fácil de entender, pero en la práctica es el más difícil de lograr. Lograr que personas se unan integralmente, ese es el área más difícil. Y es la que puede realmente transformar una nación. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en la organización misionera en la que yo sirvo, las escuelas con las que nosotros trabajamos, el ministerio como tal de mi ciudad, nosotros lo hacemos abierto a toda la iglesia, porque entendemos que la crisis que hay en el país. Y al principio hubo una parte de quienes son los ancianos, que son el gobierno. Entonces, una parte de los ancianos no estaba de acuerdo con que nosotros hiciéramos esa escuela para personas que no eran de la organización. Pero otra parte entendía la necesidad no es una organización la que va a cambiar el país. Y yo se los decía, o sea, Jucún no va a cambiar Venezuela. Claro. Es la iglesia de Cristo. Y para que sea la iglesia de Cristo, Jucún tiene que ser uno con la iglesia. Claro. Jucún tiene que unirse a la iglesia Asambleas de Dios, Jucún tiene que unirse a Maranata, Jucún tiene que unirse a... Y eso hace también dejar de lado muchas discrepancias, porque necesitas... Claro. Es increíble la cantidad de iglesias enemistadas. Yo creo que el problema de la unidad es eterno. Porque de que tengo uso de razón, que soy chiquito. Entre que el que está, mi pastor dice, el gran ego de las nieves, porque es increíble el ego que tienen algunos. Porque vos para tener una unidad, yo para unirme con Pipo, tengo que dejar cosas quizás... formas de ver mías, ¿no? Relegarlas un poco para
para priorizar el querer estar unido a Él. Exactamente, es Entonces, yo establecer tengo- prioridades. Es decir, no, bueno, a pesar de, yo dejo esto. pues yo Aparte, quiero- pero si tenemos un mismo objetivo, quizás, obviamente, como somos dos personas diferentes, vamos a tener quizás maneras distintas de llegar. Claro. El hecho es, el estar unido implica, a ver, ¿qué es lo que tenés vos? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué priorizo? Exactamente. O sea, no es trabajemos únicamente tu forma y tu manera. Y no. El otro también tiene una revelación del Señor que no has recibido tú. Hay una frase, a ver, hay una frase que me gusta, a mí me gusta mucho, que es para un tuit. A ver, porque sí, Recién me robó una mía. porque ahí va, a ver si lo tengo acá. Es más rápido caminar solo, Uy. pero se llega más lejos acompañado. O sea, vos vas a ir y vas a quizás a conseguir tu objetivo solo. Ahora, si querés llegar más lejos todavía, indudablemente necesitas hacerlo en equipo. Claro, porque Sí, en sí. tiempo capaz que llegaste más lejos, pero capaz que, bueno, llegaste a un punto donde no puedes avanzar más. Y de repente, dentro de 2 años, te vienen pasando estos 2 que vos pasaste, pero van a llegar mucho más lejos, Claro. ¿no? Claro, y en el contexto en el que nosotros hablamos como iglesia, o sea, por no en vano, la última oración de Jesús, cuando oró por nosotros, por los discípulos y oraba por todos sus escogidos, decía, para que sean uno, y dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y ya va, y una de las cosas, grandes cosas que ve el mundo de nosotros es las peleas que tenemos, Sí, las bueno. disputas que tenemos. Claro, y te dicen, no, para ser cristiano sigo con la mía. Yo quiero- Exacto. No, para ver cómo pasean de iglesia en iglesia. Sí. También. Mira, a mí esto me dio súper duro al principio. La primera vez que enseñé de esto en mi ciudad, estaba regresando de la escuela en Bogotá. Y yo siempre fui muy crítica de la iglesia. O sea, mi papá es pastor, pero mi papá, yo nunca se me olvida. Estando él en el púlpito decía, ustedes no pueden aplaudir todo lo que yo diga, solo porque yo esté acá. Ustedes tienen que abrir sus Biblias y que todo lo que yo diga sea filtrado por la palabra. Porque yo soy hombre y puedo mentir. Y yo aprendí así, fui educada así. Allá tu problema, le dijiste a tu padre, si mentís, yo no voy a buscar nada. No, o sea, yo realmente crecí siendo muy crítica de la iglesia y había muchos pastores de la ciudad con los que yo no. Habían cosas que no te cerraban. Exacto, pero la primera vez que voy a enseñar esto en la ciudad, yo tenía miedo, pero yo sentía como esa carga de Dios así, que tienes que enseñar sobre la unidad. Y con quien yo estaba enseñando me dice, Chely, si Dios te está mostrando eso, tienes que hacerlo. Y comienzo a enseñar, pero... Total, después te vas a ir a Uruguay, dije. No, esto fue en mi ciudad, en Venezuela. Con razón te estás sacando, ¿eh? O sea, le enseñó y se voló. Con razón no Tiró la volviste. bomba. Con razón no volviste. Claro, ella tiró la bomba, dijo, nos vemos, Me chao. voy. No, fue realmente muy bonito porque recuerdo que mientras yo comencé a enseñar esto, o sea, muy en el espíritu el Señor comenzó a decirme, y tenía delante, en primera fila, en toda esa, era Toda predicación. una conferencia, sí, así un montón de profetas, pastores, todo, y el Señor me decía, ámalos, o sea, tienes que amarlos, o sea, este sueño de tú querer ver un país diferente implica que tú ames a la iglesia, que tú los ames a ellos. Y él me enseñó a amar y ya va, hoy soy la súper defensora, veo sus errores obviamente y nos sentamos en la mesa a trabajar juntos y tenemos diferencias, obviamente. Y claro, en medio de las diferencias, ¿a quién le toca callar? Pues a mí porque me Sí, toca. sí. Y yo termino resolviendo las cosas, bueno, Señor, te lo entrego a ti. Pero ha sido muy bonito porque eso marcó también, o sea, mientras estaba Dios haciendo eso en mí, también lo estaba haciendo en ellos. Ellos como con fraternidad también estaban en medio de una disputa, no lograban conciliar y ellos dijeron, bueno, como no logramos llegar a acuerdos, vamos a irnos a 40 días de ayuno y oración. Y en esos 40 días de ayuno y oración... Dije, no, mejor vamos a tener un acuerdo. No. No, Dios les dio 3 palabras y la primera palabra de ellas fue Efesios 4, que habla de la unidad de la iglesia. Y allí entendieron que todos tenían que soltar cosas, o sea, soltar tu estructura, tu forma para un plan mayor, que es la restauración de la ciudad en manos de una iglesia siendo sal y luz. Y fueron ellos soltando cosas, fui yo también soltando cosas y todos los que estábamos en la mesa de planificación soltando cosas, cediendo y amándonos. Y hoy hemos visto los grandes cambios que el Señor ha hecho en la ciudad.
Se han multiplicado. O sea, nosotros como ministerio solo enseñábamos 30 personas. Ellos convocaban y no eran más de 100 personas. Y eran otros ministerios los que también enseñaban y nunca pasaba de 100. Cuando nos unimos, 800 personas en una reunión. Claro. Pero si sumabas lo que cada uno daba, no da. Ahí estaba la Simplemente unidad. cumplimos un principio y Dios hizo lo demás. Comenzó a hacer milagros en medio de cumplir, de nosotros vivir conforme a eso. Qué bueno. De intentar ser una iglesia unida. Pero eso es un desafío para la iglesia en general en Latinoamérica, ¿no? Pero es el gran sueño del Señor, que seamos uno entre nosotros como Jesús y el Padre son uno para que el mundo sepa que el Señor nos envió. Excelente, Shelly, la verdad, hoy conciso, claro, porque la Al verdad que ángulo. hay... Al ángulo. Al ángulo, Término futbolero. si tienen alguna duda, bueno, pueden ver de vuelta el video porque obviamente vamos a estar subiendo todo esto y todo este material, como tenemos todas las columnas de Construyendo Naciones, porque creemos que para tener una nación como la que Dios manda, también tenemos que empezar cambiando nuestro pensamiento. Y de estos micrófonos empezamos a tener nuestro granito de arena y es buenísimo que hayamos podido, porque bueno, este es el último... El ¿cómo es? último principio. El último séptimo principio. De los 7, este es el último. Este es el último. Quizás podemos hablar algo más en el próximo, o vos dirías que ya terminemos. Pues de pensamiento hay mucho. Bueno, Se claro. puede hablar de las 7 esferas, de las 7 áreas de la Eso sociedad. entonces lo vamos a dejar para la próxima vez. Hasta aquí queremos agradecerte, Shelly, porque bueno, has traído un tema que quizás no se habla, y creo que no se habla en ningún lado. Yo no lo he escuchado en ningún lugar. Todos Y- nos saltamos Juan 17, lo pasamos por arriba. Ahí está. Así que bueno, y nosotros, bueno, nos vamos a encontrar con Construyendo Naciones el próximo miércoles. Shelly, muchísimas gracias. Y bueno, Jonah también, nosotros nos vamos a despedir porque ya El estamos lunes. en la hora. Ya viene el tren que está Ahí va. sonando allá afuera. Está sonando allá afuera. Estación de Les fe. mandamos un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Fuerte Nos abrazo. reencontramos el día de mañana a las 14 horas con más Falta 1.